Hermano protestante, tu doctrina sobre la misa no viene de la Biblia, sino de una charla nocturna que Martín Lutero tuvo con el diablo. Hoy te leo el documento donde él mismo lo confiesa. Te han contado que Lutero fue un héroe que descubrió la luz leyendo la Biblia, pero te han ocultado un escrito del año 1533 titulado De Missa Privata. En este texto, el padre del protestantismo admite que los argumentos teológicos decisivos para declarar que la misa es idolatría no se los reveló el Espíritu Santo, sino que se los dictó Satanás en una disputa teológica. Quédate hasta el final, porque voy a leerte las palabras exactas de Lutero y te demostraré que si sigues rechazando la Eucaristía, estás dándole la razón al mismo ser que Cristo vino a destruir. Seguramente estás pensando, eso es mentira, es propaganda católica inventada para desprestigiar al reformador. Lutero era un hombre de Dios que luchó contra los errores de Roma. La Biblia dice que la misa es una repetición del sacrificio, y eso es abominación. Yo no sigo a Lutero, sigo a Cristo. Mi fe se basa en la sola Escritura, no en las experiencias personales de un monje alemán del siglo XVI. Entiendo que te sientas atacado y quieras defender tu postura diciendo que tu doctrina es bíblica. Respeto tu intención de buscar la verdad en la Biblia. Pero hermano, la historia es la historia. Si el hombre que formuló las doctrinas que hoy predicas admite que las discutió y las aprendió del diablo, ¿no tienes como mínimo la responsabilidad espiritual de verificar esa fuente? Hoy no voy a darte mi opinión. Vamos a ir a los documentos históricos y a la Biblia para ver si es posible que el evangelio que te predican tenga un origen mucho más oscuro de lo que imaginas. Vamos directamente a la fuente primaria. El documento se llama De Missa Privata et Unctione Sacerdotum, sobre la misa privada y la unción de los sacerdotes, escrito por Martín Lutero en el año 1533. Puedes encontrarlo en las Obras Completas de Lutero, edición de Weimar, tomo 38. Escucha atentamente lo que escribe el reformador. Desperté una vez a medianoche y el diablo comenzó a disputar conmigo dentro de mi corazón de la siguiente manera. Oye, doctor Lutero, tú sabes que has celebrado la misa privada casi todos los días por 15 años. ¿Qué tal si esas misas privadas fuesen una horrible idolatría? ¿Qué tal si el cuerpo y la sangre de Cristo no estuviesen allí presentes y tú hubieses adorado solo pan y vino? Fíjate bien en quién lleva la iniciativa. Es el diablo quien acusa a Lutero. Y continúa el diablo argumentando teológicamente contra la validez de la ordenación sacerdotal de Lutero y contra la intención del sacrificio. El diablo le dice, tú no has tenido el conocimiento de Cristo ni la verdadera fe, por tanto has consagrado en contra de Cristo y solo para ti mismo. Lutero narra cómo intentó defenderse al principio, pero finalmente el diablo lo venció con sus argumentos. Lutero escribe, Satanás es un hábil maestro, me agarró y me abrumó con sus argumentos. El resultado de esta charla fue que Lutero aceptó la tesis del diablo. La misa es idolatría y debe ser abolida. Hermano protestante, el argumento central que usas hoy para decir que la misa es abominación es el mismo argumento que Satanás usó para convencer a Lutero. ¿Desde cuándo el diablo se preocupa por la pureza doctrinal? ¿Desde cuándo el padre de la mentira predica contra la idolatría? Si la misa fuera realmente idolatría, el diablo estaría feliz de que se celebrara. Si el diablo la ataca, es porque la misa es el culto verdadero que le da gloria a Dios. Lutero admitió haber aprendido teología a los pies de Satanás. ¿Tú también quieres ser discípulo de esa escuela? Vamos a la Biblia para analizar si tiene sentido que el diablo predique la verdad contra la idolatría. Abre tu Biblia en Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús dice sobre el diablo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús es claro, no hay verdad en él. Si el diablo le dijo a Lutero que la misa es idolatría y el diablo es mentiroso, entonces la verdad es lo contrario. La misa no es idolatría. Piensa en esto con lógica bíblica. En Mateo capítulo 12, versículos 25 al 26, Jesús dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Si la Iglesia Católica fuera, como dicen ustedes, la gran ramera y una institución satánica llena de idolatría, entonces la misa sería el acto supremo de adoración a Satanás.
¿Por qué Satanás atacaría su propio acto de adoración? ¿Por qué Satanás intentaría convencer a Lutero de dejar de celebrar la misa si la misa fuera algo malo? Es una contradicción bíblica absoluta. Satanás solo ataca lo que es de Dios. Si Satanás atacó la misa en el corazón de Lutero, es la prueba definitiva de que la misa es el sacrificio de Cristo que aterra a los demonios. El diablo quería detener la misa a toda costa y usó a Lutero para lograrlo en gran parte de Europa. Al rechazar la misa, estás cumpliendo el deseo que el diablo le expresó a Lutero esa noche de 1533. Para que veas que la fe católica no es un invento medieval, contrastemos la teología del diablo que aprendió Lutero con la teología de los discípulos de los apóstoles. Siglo II, año 110 después de la muerte de Cristo. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, escribe en su carta a los Esmirnitas, capítulo 7, se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados. Mira qué revelación. En el año 110, los que rechazaban que la Eucaristía era la carne real de Cristo eran considerados herejes, los docetas. Ignacio, que aprendió de Juan, defendía la misa. Lutero, que aprendió del diablo, según él mismo, la atacaba. Siglo II, año 155. San Justino Mártir, en su primera apología, capítulo 66, dice: porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o una bebida ordinaria. Se nos ha enseñado que ese alimento es la carne y la sangre de aquel Jesús que se hizo carne. 1400 años antes de que Lutero hablara con el maligno, los cristianos ya creían lo que la Iglesia Católica cree hoy. El Concilio de Nicea, en el año 325, el mismo que defendió la divinidad de Cristo que tú aceptas, en su Canón 18, habla del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Hermano, tienes que elegir tu equipo histórico. O estás con Ignacio de Antioquía, Justino Mártir y los cristianos que morían en el circo romano defendiendo la Eucaristía, o estás con Martín Lutero y su interlocutor nocturno que le enseñó a odiarla. No hay término medio. La historia de la Iglesia primitiva es unánimemente católica y eucarística. La doctrina de solo pan y vino, o solo símbolo, aparece con fuerza solo después de que Lutero y otros reformadores rompen la unidad, impulsados, como vemos en este documento, por fuerzas oscuras. Analicemos la lógica interna de tu posición protestante a la luz de este hecho. Ustedes dicen, la Iglesia Católica se corrompió y se llenó de paganismo, y dicen que la misa es la cumbre de ese paganismo. Si eso fuera cierto, el diablo debería ser el promotor número 1 de la misa católica. Debería aparecerse a Lutero para decirle: Lutero, sigue celebrando la misa, haz que todos la celebren, es mi ritual favorito. Pero sucede exactamente lo contrario. El diablo se le aparece para decirle: deja de celebrar la misa, es mala, es idolatría, no lo hagas más. Esto genera una paradoja que destruye el protestantismo. Opción A. El diablo dijo la verdad a Lutero. Si es así, entonces el diablo es un predicador de la verdad y un reformador de la Iglesia que quiere acabar con la idolatría. Esto es absurdo y antibíblico. Juan 8:44. Opción B. El diablo mintió a Lutero. Si el diablo mintió al decir que la misa es idolatría, entonces la verdad es que la misa no es idolatría, sino el culto verdadero. Y si la misa es el culto verdadero, entonces Lutero fue engañado para destruir lo más sagrado que tenía la cristiandad. Si aceptas la opción B, que es la única bíblicamente posible, ya que el diablo es mentiroso, entonces todo el edificio teológico de la Reforma contra los sacramentos se derrumba. Lutero fue un peón en una jugada maestra de Satanás para privar a millones de cristianos del pan de vida. Además, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, Pablo dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Hay dos mesas, la de Dios y la de los demonios. Si el diablo ataca la mesa católica, la misa, es porque esa es la copa del Señor. Por descarte, la mesa, que nace de la sugerencia del diablo, la cena protestante sin presencia real, queda bajo una sombra de sospecha terrible. Vamos a responder lo que tu pastor te dirá para justificar a Lutero. Objeción 1. Lutero hablaba metafóricamente, era una lucha de conciencia, no un diablo real. Respuesta. Lutero era muy literal en sus descripciones del diablo. Él creía que el diablo hacía ruidos en su habitación, que se le aparecía en forma de perro o cerdo.
En el texto de Missa Privata usa una estructura de diálogo directo, pero incluso si fuera su conciencia, ¿qué clase de conciencia cristiana acusa a la Eucaristía de ser falsa basándose en la desesperación y no en la confianza en Cristo? Además, si fue su conciencia, ¿por qué Lutero atribuye los argumentos a Satanás? Él mismo identifica la fuente. Objeción 2. El diablo a veces dice la verdad para engañar, como cuando citó salmos a Jesús en el desierto. Respuesta. El diablo cita la escritura torcidamente para tentar al pecado. En el desierto tentó a Jesús a la presunción. Con Lutero lo tentó a la apostasía y al cisma. El diablo usa verdades a medias para llevar a una mentira completa. Aquí el fin era destruir la misa. Si el resultado de la verdad del diablo es que dejas de adorar a Cristo en la Eucaristía, entonces el diablo ganó. Objeción 3. Lutero restauró la Biblia. Eso es lo que importa. Respuesta. Lutero mutiló la Biblia. Quitó 7 libros del Antiguo Testamento y quiso quitar Santiago, Hebreos, Judas y Apocalipsis. Un hombre que se atreve a juzgar la palabra de Dios y que admite dialogar con el diablo no es un profeta, es un instrumento de confusión. Dios no restaura su iglesia usando la soberbia y la división. San Juan nos advierte en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo probamos el espíritu que habló con Lutero? Por sus frutos. El fruto de esa conversación fue la división de la cristiandad en miles de sectas. El fruto fue la guerra de los campesinos, donde murieron miles, y Lutero mandó a los príncipes a matarlos. El fruto fue la pérdida de la fe en la presencia real de Cristo. El fruto fue el subjetivismo religioso, donde cada quien es su propio papa. Santiago capítulo 3, versículo 15 dice que hay una sabiduría que no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La sabiduría que produce celos y contención, división, es diabólica. La Reforma protestante es la historia de la división continua. La Iglesia católica, a pesar de los pecados de sus miembros, mantiene la unidad de la fe, de los sacramentos y del gobierno, tal como Cristo pidió en Juan 17, que sean uno para que el mundo crea. Satanás divide, Dios une. La charla de Lutero con el diablo produjo la mayor división en la historia de Occidente. La conclusión es evidente. Lutero no probó los espíritus, se dejó seducir por un argumento que halagaba su intelecto y su rebeldía, creyendo que estaba descubriendo algo nuevo, cuando en realidad estaba cayendo en la trampa más vieja del Edén. ¿Con qué Dios os ha dicho? El diablo le preguntó, ¿con qué Dios ha dicho que eso es su cuerpo? Y Lutero dudó. Hermano, esto no es para ofenderte, es para despertarte. Estás siguiendo, sin saberlo, una teología que fue refrendada por el mismo infierno en una noche oscura de 1533. Tu rechazo a la misa, tu odio a las imágenes, tu desprecio por la autoridad de la Iglesia, todo eso resuena con las palabras que el diablo le susurró a Lutero. ¿Te vas a quedar tranquilo sabiendo esto? La Iglesia católica no es perfecta en sus hombres, pero es divina en su origen y en su doctrina. El diablo la ataca porque es la única institución que no puede destruir. Mateo 16, 18. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Fíjate bien, las puertas del infierno no prevalecen contra la Iglesia. Pero parece que las puertas del infierno sí prevalecieron en la mente de Lutero esa noche. Te invito a salir de la confusión. Vuelve a la casa que el diablo odia. Vuelve a la misa. Vuelve a la Eucaristía. Allí está Cristo esperándote, victorioso sobre Satanás. No dejes que el orgullo te impida ver la verdad histórica. Investiga de Missa Privata. Léelo tú mismo. Y luego pregúntate, ¿es este el fundamento que quiero para mi vida eterna? Si este dato te ha impactado, quiero leerte en los comentarios. Protestante, si crees que estoy interpretando mal a Lutero, cita el texto donde él dice que fue el Espíritu Santo y no el diablo quien le habló esa noche. Te reto. Católico, comparte este video con ese amigo evangélico que siempre ataca la misa. Es hora de que sepa de dónde vienen sus argumentos. Y suscríbete, porque en el próximo video voy a desmontar el mito de que la Iglesia prohibió leer la Biblia. Haz clic aquí en la pantalla para ver mi lista de reproducción sobre mentiras de la Reforma y sigue descubriendo la verdad. Nos vemos allá.